Buenos días, hoy es lunes 25 de octubre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Simón Zavala, abogado en libre ejercicio, constitucionalista, analista de temas políticos, sociales, ex catedrático universitario. Doctor Zavala, buenos días. Muy Gracias buenos por días. aceptar, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted. Nos interesa conocer sus criterios, puntos de vista sobre dos temas que están en el tapete de la discusión, de las observaciones, de los criterios del pueblo ecuatoriano. El uno tiene que ver con el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso para ver si de alguna manera se bajan los índices violentos que existen en el país. Hemos lamentado el último fin de semana la muerte, el asesinato del deportista Quiñones. Ha enlutado al deporte nacional. El país está conmocionado. Los delincuentes con o sin estado de excepción siguen haciendo de las suyas. Buenos días. Buenos días, señor licenciado Cedillo. Muy agradecido por su gentil invitación. Bueno, constitucionalmente el presidente de la República tiene la facultad de expedir el decreto correspondiente por el cual establece el estado de excepción en todo el territorio nacional. Esto significa que por excepcionalidad el presidente restringe algunas libertades y derechos de los ciudadanos por situaciones de seguridad nacional fundamentalmente. En este caso, el decreto del señor presidente de la República se refiere fundamentalmente al hecho de que estamos atravesando en este país una situación realmente difícil en términos de la seguridad ciudadana, porque a cada momento en diferentes partes del país estamos viendo cómo se asesina impunemente. No hay posibilidades realmente de una respuesta categórica por parte de la fuerza pública, porque obviamente el asesino, quien comete estos delitos, no avisa cuándo los va a hacer ni a qué horas lo va a hacer. Entonces hay un ataque a mansalva a toda la ciudadanía. Los asesinatos son crueles, tanto en las calles cuanto en las cárceles del país. Así es, pero yo pienso que también aquí tenemos que mirar una situación. Yo creo que todo esto está vinculado no solamente a esta disputa territorial de los carteles de la droga, ni de la gente que controla las cárceles internamente, las cárceles de los países, de todo el país. Fíjese que hay una situación que no se ha tomado en cuenta. No sé si usted ha visto o la ciudadanía ha visto cómo muchas de las personas que andan en moto se acercan por los mercados de las ciudades, se acercan por establecimientos como tiendas de venta de comestibles, etcétera, y allí van cobrando dinero. Resulta que hay una red nacional que yo entiendo está vinculada al narcotráfico porque no son instituciones bancarias con dineros lícitos, son organizaciones que están vinculadas y que con el dinero del narcotráfico prestan dinero a los pobres comerciantes nuestros, a los comerciantes ambulantes, a las personas que están vendiendo en sus puestitos en las aceras y que diariamente les cobran. Aquí sucede un fenómeno que si la gente no paga ese dinero diariamente, que además
tiene que pagar con intereses usurarios, pero terriblemente usurarios. A la primera le perdonan, a la segunda le perdonan la demora y la segunda demora ya va con la amenaza de muerte y en la tercera lo matan. Entonces tenemos, por un lado, la gente que se dedica al tráfico de droga, al menudeo en todo el territorio del país y especialmente en ciudades grandes como Guayaquil, como Quito, como Cuenca, como Portoviejo, como Manta, por señalar algunas, aunque la cuestión es totalmente general. Por otro lado, tenemos estos acreedores asesinos que también están matando a la población y a la población pobre de nuestro país. Entonces la situación es mucho más grave de lo que aparece. Y finalmente, todas estas situaciones que se dan también sirven para constituirse en una cortina de humo, porque por otro lado, las toneladas de cocaína fundamentalmente que tratan de pasar por el territorio nacional para ir a los puertos en donde salen fuera del país, es una situación sumamente grave. Por esta razón, yo entiendo que el presidente dictó este decreto de excepción para buscar la posibilidad de que con la ayuda de las Fuerzas Armadas esta situación pueda de alguna manera manejarse. Aunque yo no creo que pueda detenerse, porque primero, la misión de las Fuerzas Armadas y el entrenamiento que reciben ellos es para otro tipo de situaciones. Podría ser eficiente en lo que se refiere al control de las fronteras, tanto en el norte como en el sur, donde las Fuerzas Armadas pueden efectivamente hacer una buena labor, pero en términos de ayudar a controlar, las Fuerzas Armadas tienen otra misión y no tienen el entrenamiento que tiene la policía para este tipo de casos. La policía, doctor Zavala, la policía ya ha demostrado que no tiene la capacidad suficiente para controlar la delincuencia en calles, en plazas, en ciudades y peor en las cárceles, pues allá mandan los internos peligrosos que se pasean por los techos. Ellos son los que vigilan. Así es. Desgraciadamente, esta es una situación que no es de ahora, porque lamentablemente también el control y el manejo de las cárceles en nuestro país ha sido parte del reparto del botín político, así mismo como se entregaban las aduanas, como se entregan y se entregaban los hospitales, así mismo se han venido entregando las cárceles del país, porque de conformidad con una serie de datos que existen, efectivamente, pues ahí corre mucho dinero, ingresa droga, ingresan armas. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que supuestamente existiendo un control en estos centros de privación de la libertad, que yo no los llamo bajo ningún punto de vista de rehabilitación, porque no son de rehabilitación, cómo pueden ingresar estas situaciones? ¿Cómo han encontrado últimamente la policía bebidas que tienen un alto costo, whiskies de marcas realmente famosas, vinos, etcétera, y armas que entran para ser, a su vez, aunque repite el término, armadas dentro de los establecimientos de privación de libertad? Las cárceles. Entonces, eso significa que hay también una verdadera estructura que maneja, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Las cárceles son definitivamente el centro de operaciones de todas las actividades delincuenciales, drogas, asesinatos, chantajes. Sí, así es. Fíjense que otro de los delitos que se han venido cometiendo son las extorsiones que se dan desde los centros de privación de la libertad, porque a uno lo llaman
por teléfono. Ellos tienen Facebook, tienen todos los elementos técnicos para hacer una investigación fundamentalmente de personas públicas. Y consiguen las direcciones, los teléfonos, etcétera, porque obviamente, pues, por ejemplo, el Facebook y muchos de estos sistemas de información permiten que uno ingenuamente caiga en esto, poniendo fotografías, poniendo una serie de información que tiene que ver hasta con las fechas de cumpleaños y una serie de cosas. Eso le sirve de material informativo para la gente que está ahí, y desde allí comienzan a hacer llamadas para extorsionar, y claro, les ha dado mucho resultado porque efectivamente se conectan con otros familiares de las víctimas, y esos familiares van, depositan el dinero en las cuentas que les señalan. Es decir, es una situación realmente catastrófica. Yo creo que tiene que tomarse otro tipo de medidas junto al estado de excepción, porque lo primero que creo que hay que hacer, y en estos momentos dentro del estado de excepción, es que todos los extranjeros en este país tienen que presentarse en un día y hora señalados en los puestos donde uno va a votar para demostrar su legalidad de estancia en nuestro país. Solamente se podría admitir las situaciones de origen humanitario, de persecución política, pero extranjero que no tiene legalizada su situación en este país, tiene que ser deportado del país. Yo creo que también la otra medida que debe tomarse es que todos aquellos que son propietarios de las motocicletas tienen que justificar ante las autoridades competentes su título de propiedad y a qué se dedican, porque el hecho de decir, bueno, vamos a prohibir que vayan dos personas en una moto no soluciona absolutamente nada, porque un sicario, especialmente esos sicarios colombianos que son diestros en esto, manejan con la una mano la motocicleta, paran al lado de un semáforo y disparan a su lado derecho al carro que está contiguo. Entonces, no es eso una solución, pero el momento en que se exija efectivamente que se muestre cómo así una persona es propietario de una moto, para qué la utiliza, etcétera, van a caer una gran cantidad de gente que no va a poder demostrar esa situación. Creo que... Doctor Zavala. Sí. Estamos viviendo las consecuencias de haber abierto las puertas del país de par en par para que ingrese Raimundo y todo el mundo. Allí están las consecuencias. Así es, pero también hay otra situación. Claro, esta farsa de la ciudadanía universal que lamentablemente está en la Constitución y que hay que derogarla en un momento determinado, es la que permite una gran cantidad de gente, pero la gente que ingresa al país por vías de tránsito aéreo, no es realmente en un gran porcentaje la gente que viene a cometer este tipo de cosas. Esos quizás vienen allí y en algunos casos como los delincuentes de cuello blanco, a otro tipo de delitos, a otro tipo de negociados. Esto más bien se da por un tránsito de otra naturaleza y fundamentalmente terrestre. Y ahí tenemos la otra situación desgraciada, que es la del coyoterismo en nuestro país, no solamente para conducir a las personas que quieren irse especialmente del sur de nuestro país hacia los Estados Unidos fundamentalmente, es con la gente que está ingresando de Venezuela y de otros países que vienen huyendo de regímenes opresivos hasta donde más, y a esos les están cobrando para hacerles pasar desde Colombia a Ecuador y de Ecuador a Perú.
Eso se da muchísimo ahora en las fronteras y esto ha sido denunciado ya. Entonces, fíjense, la situación realmente en el campo del delito en nuestro país es sumamente grave. Y en esta situación yo creo que dentro del estado de excepción tiene que haber un plan estratégico en donde la Policía Nacional, las autoridades de los establecimientos educacionales, los dirigentes barriales, los dirigentes de las ligas deportivas barriales, los dirigentes de las juntas parroquiales, la Policía Nacional y los padres de familia, debemos establecer un sistema de seguridad en cada una de las manzanas de nuestro barrio donde vivimos, para poder detectar sospechosos y comunicar inmediatamente a la policía. En fin, para hacer una serie de tareas que permitan que la policía pueda tener primero una información de primera mano y en segundo lugar que pueda conocer dónde están ubicadas esta gente, con algunos sistemas de comunicación que existen y que son modernos, porque ahora hasta vez con un botón de pánico en un establecimiento comercial se puede dar el aviso, ¿no? Bueno, lamentablemente el país vive un caos en materia de seguridad, caos. En materia social, caos. En materia política, caos. Ya la CONAIE anuncia para el día de mañana movilizaciones a nivel nacional para protestar por el tema del incremento del precio de los combustibles, que ya está fijado por el presidente, fijado y congelado. Y lógicamente, como no hay un acuerdo todavía entre el legislativo y el ejecutivo, el presidente Lasso ya dijo, aquí tengo listo la muerte cruzada. Bueno, yo creo que alrededor de esta medida de la muerte cruzada, hay algunas situaciones que son necesariamente merecedoras de un análisis. No es tan sencillo el hecho del planteamiento de la muerte cruzada. Pero yo creo que hay que anotar previamente a esto, señor licenciado Zedillo, una cosa que para mí es absolutamente importante. En el país nos hemos acostumbrado realmente al escándalo. Yo creo que no hay necesidad de una muerte cruzada. Por ejemplo, cuando de alguna manera se cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la República, por ejemplo, para la expedición de las leyes. Yo no creo que pueda considerarse, aunque haya en el fondo alguna intencionalidad, no creo que pueda considerarse un hecho de desestabilización cuando el Parlamento le dice al presidente: señor, no le puedo aceptar su proyecto de ley porque no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que está estableciendo cuáles son los requisitos que el presidente de la República tiene que cumplir para enviar un proyecto de ley y para que éste pueda ser aceptado. Y aquí hay una situación también donde ciertos opinólogos que aparecen como constitucionalistas, como penalistas, como todo, sueltan cualquier cantidad de opiniones que no tienen razón de ser. Y entonces le ponen al país y a los medios de comunicación en una situación de buscar noticias. Y también hay ciertos medios, especialmente medios escritos, en donde de esto se hace un escándalo y se ponen los grandes titulares: pugna de poderes, y se atiza el fuego a unos y a otros para crear de alguna manera una especie de conmoción social. La cosa es muy simple. El presidente de la República, para enviar un proyecto de ley, tiene que cumplir con los requisitos de la Constitución. Si los cumple, entonces ahí entramos a otra fase, que es el hecho de que la Asamblea tenga que debatir
en 2 oportunidades el proyecto de ley, si no los debate dentro del término de 30 días, entonces ese proyecto de ley entraría por Ministerio de la Ley. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí ya aparecen unas teorías que dicen, no, la Constitución está por encima y lo que diga la ley de la función legislativa no tiene razón de ser porque la norma superior se impone por encima de la norma inferior. Es que no es así, pues, porque si fuera así, no habría necesidad de que haya la ley orgánica de la función legislativa que está estableciendo un procedimiento para la construcción y la expedición de las leyes. Eso como primer punto. En segundo lugar, yo creo que frente a esta situación de tipo social a través de los medios de información escritos fundamentalmente y de la televisión, el periodismo nacional debe tener un poco más de mesura para que precisamente no se den todos estas opiniones de un lado y de otro, que más bien lo que hacen es confundir a la opinión pública y buscar efectivamente la opinión de gente seria que sepa para que pueda encaminar en términos del conocimiento a las respectivas audiencias de la prensa escrita, de la televisión, etcétera. Y en tercer lugar, creo que también el presidente de la República debe recibir el asesoramiento adecuado, porque yo no creo, y lo escuché antes de algunos voceros gubernamentales, que señalaban que si no se iba a aprobar y a darle procedibilidad al proyecto de ley, un proyecto de ley de 320 y pico de artículos, que es sumamente difícil de poderlo analizar en condiciones normales. Entonces, claro, también uno puede pensar que eso tenía otra intencionalidad, buscar que le den procedibilidad al proyecto de ley para que ahí sí en los dos debates haya un entrampamiento, porque no se podía los 320 artículos discutir en 30 días y pueda entrar en el Ministerio de la Ley, tomando en cuenta que allí estaba una ley de carácter tributario y una ley de carácter laboral que tiene disposiciones sumamente discutibles. Bueno, al parecer va a haber un acuerdo, ¿no?, entre Ejecutivo y Legislativo para que nuevamente el presidente Lasso envíe a la Asamblea el proyecto como debe ser. Sí, como debe ser. Efectivamente, parte de los asambleístas de Pachacuti se reunieron con el presidente de la República y establecieron ya un acuerdo, tanto en la situación del congelamiento de los precios de la gasolina, como en el procedimiento para dividir en 3 partes y hacer 3 proyectos de ley para que sea enviado por el presidente de la República al Parlamento. Yo creo que allí se le dará procedibilidad, pero también hay que anticipar algo. Se le dará procedibilidad si se cumple con las disposiciones legales, porque también si, por ejemplo, hay disposiciones que en lo tributario contravienen las normas constitucionales, por decirlo de alguna manera, o normas legales, el Parlamento no le va a dar paso. Y entonces se va a montar otra vez esta situación y aquí la pugna de poderes y entonces vamos a la muerte cruzada. Tiene que haber entonces, doctor Zavala, disculpe que le interrumpa, tiene que haber sensatez en estos momentos muy difíciles que está viviendo nuestro país. Sensatez, tiene que primar el diálogo, el entendimiento en bien del pueblo ecuatoriano, dejando a un lado intereses políticos que a través de la historia ya sabemos cuáles son las consecuencias de esos intereses políticos, de ese chantaje político. Pero fue el presidente Lasso quien habló de la muerte cruzada, no la prensa. Sí, yo creo que lo que usted señala, señor licenciado Zedillo,
por su gran experiencia y por su gran trayectoria en el periodismo nacional, es justamente lo que se requiere: sensatez, y no solamente sensatez en los medios de comunicación, sensatez en la clase política de este país, sensatez en aquellos que opinan sobre los diferentes temas de nuestro país. Solamente así podemos efectivamente entender bien las cosas y hacer pronunciamientos que efectivamente puedan ser válidos en términos de solucionar este tipo de problemas que en otros países, en los países europeos o en los Estados Unidos, una discusión de una ley no causa pues todo esta gran conmoción de tipo social. En segundo lugar, fue el presidente de la República el que efectivamente señaló como una especie de decirles: miren, si no me aprueban, Amenaza, la muerte cruzada. amenaza. Cuando Pues. eso también no es tan factible en términos procedimentales, porque si el planteamiento del presidente de la República es en el sentido de que va a disolver la asamblea porque se le está disminuyendo constitucionalmente las atribuciones del presidente, para que haya la disolución requiere previamente de dictamen de la Corte Constitucional. Luego vienen las otras causales, que es precisamente el obstáculo reiterado. Así dice la Constitución, el obstáculo reiterado a la ejecución del plan de desarrollo. En 6 meses, señor licenciado Cedillo, ¿cómo uno puede comprender que haya un estado reiterado de oponerse a la ejecución del plan de desarrollo del país? Imposible, pues eso no es así. Doctor Y Zavala, lo otro, doctor Zavala, ya para sí. concluir, en 6 meses y la Asamblea Nacional está completamente desprestigiada, con asambleístas con graves y serios problemas, glosados. Entonces, la situación no es tan sencilla, ¿no? Asambleístas que se dedican al chantaje. Si me das esto, si me das esto, te doy esto. Yo creo, señor licenciado, que usted tiene toda la razón. Ya independiente de estas mecánicas procedimentales constitucionales que se refieren a la aprobación, no aprobación, a la muerte cruzada, etcétera, tenemos que decirlo desgraciadamente. Yo ratifico lo que usted muy bien señala. Esta es una asamblea con pocas excepciones, pero desprestigiada totalmente por todas las acciones delictivas que se han venido dando en esta asamblea. Lo estamos viendo todos los días. Cuando fue destituida esta señora Bella Cedeño, me parece que es el apellido. Bella Jiménez. Bella Jiménez. Bella Jiménez. Vélez. Jiménez. Bella Jiménez, les dijo de todos, y les fue demostrando personalmente todas las cosas que se dan. ¿Cómo puede ser posible que tengamos nosotros, los ecuatorianos, un parlamento de esa naturaleza? ¿Con qué jerarquía, categoría moral se puede cuestionar, por ejemplo, en un momento determinado la acción del presidente de la República? ¿Quiénes son aquellos que en un momento dado quieren obstaculizarle al presidente de la República? No importa, con cositas pequeñitas y manejando a veces tramposamente las normas constitucionales y las normas legales. Entonces, claro, si un presidente de la República ve que utilizando estos mecanismos por debajo de la mesa, hay situaciones tramposas que quieren frenar su intención, porque yo no creo que en esta ley que envió el presidente de la República podrán haber 2 o 3 cosas discutibles y que merecen un análisis
pero yo creo que hay otras cosas que son positivas precisamente para buscar la posibilidad de generar empleo, que ese es uno de los problemas graves de nuestro país. Entonces, se busca realmente crearle problemas, buscarle, como se dice en el imaginario y en el vocerío popular, 5 patas al gato para poder frenarle todo tipo de intenciones positivas que el presidente de la República pueda tener. Eso solamente lo hace también quienes en un parlamento no tienen ni conciencia ni saben de la responsabilidad que el pueblo les ha entregado con el voto para que vayan a ejercer una función. Entonces, aquí estos organismos que están establecidos en la Constitución se dedican a otro tipo de trabajo para crear más malestar en el país, para obstaculizar todas las situaciones en un momento grave que es el de la seguridad nacional. En vez de legislar, se dedican al chantaje, se dedican a buscar impunidad, impunidad Así es. a las fechorías cometidas. Gracias al doctor Simón Zavala, constitucionalista. Doctor, que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Así es, señor licenciado Zedillo. Le agradezco mucho por su gentil invitación y usted me tiene a la orden siempre. Muchas gracias. Le seguiremos molestando para pedirle sus opiniones. Con mucho gusto. Especialmente en el campo del derecho, de lo que sucede en el país. Muchas gracias. Desde siempre y hasta siempre. Hasta luego, señor licenciado Zedillo.